Ahora damos lugar al plato fuerte, como se dice, a la pièce de résistance, ¿no? De del culto de hoy. Le voy a pedir a nuestro querido hermano Denis Lavé que pueda venir a predicar la palabra de Dios. Denis, la plaza es tuya. Muchas gracias. Buenos días a todos. Siempre es un placer, mi mujer y yo, venir aquí. No venimos muchas veces, me parece que es una vez al año, una cosa así, ¿no? Y esta mañana ah, el Señor puso en mi corazón de hablarnos de la seguridad de tu salvación. Hoy en día hay movimientos en las iglesias, especialmente en América del Norte y luego en América del Sur, y también en Europa, que amplifican ¿cómo se dice? El miedo de ser salvo, de no estar seguro de su salvación. O sea que el título de nuestro mensaje es la seguridad de tu salvación. Y os invito a abrir vuestras Biblias en Génesis capítulo 15, el versículo 6. Es Jehová lleva a Abraham afuera y le dice, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Jehová y eso le fue contado por justicia. Noten bien el orden bíblico. Primero creyó a una cosa imposible y aquí estamos hablando de su propia fe. Y gracias a esa fe, Dios le justificó. No fue primero salvado y después recibió la fe. El texto no dice esto, ni siquiera deja suponer que así fue. Ese acto legal se produce, en este acto legal de justificarse, se produce una transferencia de justicia. El Dios justo transfiere su santísima justicia a un pecador injusto, únicamente sobre la base de su fe. Y esta justificación no tiene nada que ver con el proceso de santificación, el cual resulta de esta transferencia. Nacer y crecer son dos cosas distintas. Un bebé puede nacer y por una u otra razón no crecer. ¿Quién sería el insensato que diría, oh, crece, no ha nacido? O nació y ha perdido la vida siendo siempre vivo. O sea que poderosas denominaciones de hermanos, subrayo, hago énfasis en la palabra hermanos, ligan ambos conceptos, a saber que según ellos la prueba que has nacido, que tú eres salvo, es que perseveras en la fe y perseverarás hasta el final de tu vida, hasta tu último soplo. Y ahora vemos a Abraham 25 años más tarde, después de haber sido justificado por fe. Peguemos un saltito en el capítulo 17 de Génesis y leemos así a partir del versículo 15. Es la segunda vez que Dios habla a Abraham. Entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sara, sino que será Sara, su nombre. Y la bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones y reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró o se tiró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo. Y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Pero el Señor dice, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Pero aquí se nos presenta un problema, porque Sara, la princesa es su nombre, es estéril.
Y en el capítulo anterior, Sara dice a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Entonces, ¿cómo puede ahora Dios prometerle a Abraham una descendencia a través de Sara? Humanamente imposible, ¿verdad? Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción de Abraham cuando el Señor le dice, mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por el año que viene? Y aquí tenemos tres reacciones. La respuesta física se tiró sobre el suelo. Una respuesta emocional se echó a reír. Literalmente los jóvenes dirían LOL, MDR, muerto de la risa. Jajaja, me parto. Y Abraham le manda un emoticono de risa a Dios. Y tres, respuesta del corazón, porque dijo en su corazón, ¿acaso le nacería un hijo a un hombre de 100 años y Sara de 90 años daría a luz a un hijo? Pues no me lo creo, hermanos. Abraham, el padre de la fe, se ríe a la cara de Dios con incredulidad. Hace 25 años que Dios justificó a Abraham precisamente a causa de su fe. Y 25 años más tarde lo vemos tirado en el suelo, muriéndose de risa por falta de fe, con un corazón incrédulo delante del mismo Dios. Entonces, ¿qué hace Dios con su transferencia de justicia debido a la fe de Abraham? Viendo la falta flagrante de fe del que había justificado precisamente por su fe. ¿Qué hace el Señor? Pues eso es el lema de este mensaje. Lo veremos a continuación. Por el momento, miremos lo que hacen los hermanos con esto. Inventaron dos grandes conceptos tocante a la salvación. Dos ideologías que los envuelven en una gran incertidumbre acerca de la seguridad de su salvación. Y son prisioneros, esclavos de sus conceptos respectivos, y a causa de esto excluyen un tercer camino, una otra alternativa, el camino de Dios. El primer concepto se declina en 5 puntos. Y estos puntos fueron inventados en 1610. Resumiendo, si no vives una vida llena de frutos, es que tal vez tú vistes la salvación, hablamos de tu propia fe, ¿no? Pero si las vicisitudes de la vida te apartaron de ella, resulta, has perdido tu salvación y jamás podrás recuperarla. Y se refugian detrás de una montaña de versículos. Y como todos nosotros, yo el primero, todos los grandes hombres de la Biblia y las rock stars del paisaje evangélico denominacional, hemos pasado o pasamos o pasaremos por épocas pecaminosas en nuestra vida, pues esos hermanos dudan de su salvación. Aquí viene el segundo concepto. Fue inventado 19 años más tarde y también se declina en 5 puntos por reacción, por oposición a los 5 primeros puntos del concepto 1. Y dice, si no vives una vida llena de frutos, hasta el final de tu vida o ahora estás en el pecado, por ejemplo, pues es que nunca has sido elegido para salvación, sino que has sido elegido para perdición. Y se refugian detrás de una montaña de versículos. Según este segundo concepto, Abraham ha sido salvado antes de la salvación del mundo y luego de su vivo, Dios le regaló la fe salvadora. A notar que no es la propia fe de Abraham. Según esta ideología, el hombre, tú y yo,
No podemos tener una fe salvadora de nosotros mismos. Incluso si el Espíritu Santo nos convence de pecados, esto no vale. Al menos que hemos sido primero seleccionado incondicionalmente de antemano para ir al cielo por el Señor. Luego, durante nuestra vida, pues terrestre, lo queramos o no, recibiremos la santa fe de parte de Dios. Aquí es el problema, no esto no. Tu salvación para ser confirmada a los ojos de estos hermanos que han abrazado estas ideologías, tu vida tiene que ser irreprochable hasta tu último soplo. Y lo llaman la perseverancia de los santos. Y aquí es el problema. De hecho, juzgan a los hermanos, emitiendo la sentencia de que debido a sus conductas, el tal según el concepto uno ha perdido la salvación, según el concepto 2 el tal nunca fue salvado por Cristo. Son hermanos, ¿eh? Y como todos nosotros, los grandes hombres de la Biblia, las rockstars, les llamo las rockstars, puedo dar esos nombres, del paisaje evangélico denominacional, hemos pasado o pasamos o pasaremos por épocas pecaminosas en nuestras vidas, pues dudan de la salvación. Y me preguntaréis, ¿qué de los que no son seleccionados para ir al cielo? Sí, porque es la grande, la mayoría. Pues presta atención. Es igual, son de la misma manera predestinados incondicionalmente por decreto divino a terminar en el lago de fuego y azufre. Con sus lógicas de criaturas, esos hermanos dicen que Jesús nunca murió por esta categoría de predestinados. Bueno, es lógico, lógico. No son salvados. El Padre ha decidido de no salvarnos. Pues sería inútil que Jesús muriese para ellos, ¿verdad? Eso dicen. Y hace 4 siglos que estas dos ideologías se enfrentan y se acusan de interpretar erróneamente a la palabra de Dios. El problema es que lamentablemente nos enganchan con la red de sus filosofías y de sus lógicas humanas. Y dicen, si tú no eres del concepto 1, es que automáticamente perteneces al concepto 2 y viceversa. Y para estos hermanos no existe alternativa a sus, lo digo entre comillas, elucubraciones teológicas. Hermanos, qué falta asombrosa de discernimiento, qué ceguera espiritual. Bien sabéis que Dios no está sujeto a ningún dogma, a ningún sistema, o lógica humana o religión, ciertamente no a un gran reformador, ni a una confesión de fe, ni mucho menos a una denominación, las cuales fraccionan el cuerpo de Cristo. Él es el gran alfarero y nosotros el barro. Lo vais a ver en Romanos 29. ¿No? Veamos ahora la alternativa a esos dos conceptos, según el gran alfarero. Y aquí esas palabras son muy importantes. Siendo barro, la infinitud del poder de su gracia, la infinitud del poder de su gracia está más allá del alcance de nuestro entendimiento, pobrísimo, finito, diminuto y afectado por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Quiénes somos para atrevernos a tomar el lugar del gran alfarero y afirmar que este está salvo y este no, a base de su conducta? Esto dicen ellos. Pero el gran alfarero dice otra cosa, ¿no? Dice que las prostitutas y los hombres de mala vida nos precederán en el reino de los cielos. Y estos hermanos, sinceramente, se llenan la boca con palabras como depravación total, gracia irresistible, elección incondicional, expiación selectiva. Y en realidad lo que hacen es de
¿cómo diría yo?, de reducir, de achicar, de rebajar el misterio del poder infinito de la gracia del gran alfarero a miserables rudimentos de barro. Hablando de esta salvación misteriosa, Pablo dice en 1 Corintios 2:7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Se trata de una sabiduría misteriosa preparada para con nosotros desde antes de los siglos, cuya revelación hoy nos procura gloria, o sea, salvación. Parémonos un momentito a ver lo que se entiende por sabiduría oculta. Veámoslo con un ejemplo explícito. Jesús está ahora con nosotros hace 2000 años en la tierra de Israel y nos habla de su vida y de su muerte física. Y dice, mi vida, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Hago lo que me da la gana. Tengo autoridad para entregarla y también tengo autoridad para volver a recibirla. De hecho, en la cruz Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Te lo devuelvo de mi propia voluntad. Ninguna criatura de barro pudo quitármela. Aquí tenemos de forma clarísima el libre albedrío. Y ese mismo, el libre albedrío, el de Jesús, hemos heredado nosotros, pues fuimos hechos a la semejanza de Dios. Esto incluye el género humano después de la caída. Y los adeptos del concepto 2, al oír lo que acabo de decir, el libre albedrío, se estrangulan de confusión. Porque toda la pirámide de sus 5 puntos está basada precisamente sobre el hecho de que tú y yo, muerto en tus pecados, no tienes libre albedrío. Y a estos hermanos, si a estos hermanos les quita eso, su castillo de carta ideológico o su casa de papel se derrumba. Hago lo que me da la gana, dice Jesús. Y ahora viene lo que se llama en castellano, es una palabra malísima, no malísima en el malo, es correcta, perdón, pero se llama un oxímoron. Un oxímoron es la combinación de dos términos contradictorios que al fusionar producen un nuevo significado superior a la suma de los dos antagonistas. Complicado, ¿eh? Pero sin que os deis cuenta lo habéis cantado esta mañana. Por ejemplo, lo hemos cantado esta mañana, se habla de un lugar altísimo, el más alto, el más elevado, de estar a sus pies. ¿Lo veis? Dos cosas completamente opuestas que no pueden cohabitar, pero que cuando fusionan da el valor de estar a los pies de Jesús. Pues Jesús utiliza la misma, su oxímoron a él también, ¿no? Él utiliza eso para concretizar nuestra salvación. Reúne dos partes diametralmente opuestas que no pueden cohabitar, cuya fusión produce algo infinitamente superior a la suma de los dos. Dice, hablando de su vida, lo hemos visto, ¿eh? Yo la entrego por mi voluntad, por mi propia voluntad. Hago lo que me da la gana, por un lado, y por otro lado, este es el mandamiento que recibí de mi Padre. No sé si lo entendéis. Yo no, yo creo que es un misterio. Como una cosa voluntariamente, libremente consentida, hago lo que me da la gana, puede al mismo tiempo ir de par con un orden, un mando imperativo, haz esto. Es imposible. Hermanos, aquí tenemos el misterio
de la sabiduría de lo alto en cuanto a nuestra salvación. Eso es el misterio escondido antes de la fundación del mundo. Y este misterio está infinitamente enraizado en la sumisión. Obedezco a tu mando, Padre. Y al mismo tiempo infinitamente enraizado en el libre albedrío. Hago lo que me da la gana. A mí nadie me da órdenes. Yo tengo autoridad para esto. No lo hago porque lo has mandado, sino porque he decidido de hacerlo. Y esas cosas, en estas dos cosas está basada nuestra salvación. La conclusión práctica en cuanto a nuestra salvación es que voluntariamente, teniendo autoridad propia, cada uno de nosotros, viendo la fuerza de convicción del Espíritu Santo, viendo el poder de la Biblia, la palabra de Dios, viendo la buena nueva de salvación por fe, viendo las maravillas de la creación que hacen culpables a los incrédulos, viendo la conciencia que acusa o defiende, pues viendo todo eso puedas ejercitar voluntariamente tu propia fe en la obra de Jesús a tu favor, a pesar de que fue un mando imperativo del Padre de creer, como lo vemos aquí, lo veremos aquí. En Hechos 17, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En Juan 3:23, Juan escribe, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. En Juan 6, Jesús dice, esta es la obra de Dios, que creáis en él que me ha enviado. Con todo esto, la Biblia presenta la salvación no solo como una oferta, como se dice muchas veces, Señor, ya yo te oferté la salvación. No, no, no es como las lentejas que si quieres las comes, si no las dejas. No, no, no. Sino que es un orden del Creador. E ignorar voluntariamente este mandamiento significa tu pérdida. La fusión de tu libre albedrío de creer o no, y al mismo tiempo tu sumisión a un orden del Padre o tu desobediencia, tiene que ser plenamente libre, si no, no tiene sentido, ridículo. Y al separar estas dos cosas, es lo que hacen estas denominaciones, pues caen en este drama de no tener seguridad de su salvación. Cuando por voluntad propia asocias tu fe a la obra de Jesús en la cruz y las unes a tu sumisión al mandato de creer, Dios el Padre, en un acto legal, transfiere su justicia a ti, que eres pecador injusto. Punto. Aquí está tu salvación. No hay nada que añadir. Ni las obras, ni nada. Estás salvado en el spot, en el mismo momento. Tu crecimiento espiritual casi inexistente, pasado 50 años en la iglesia, o fenomenal, es una consecuencia, es otra película, contrariamente a lo que enseñan con osadía esas denominaciones. Tu crecimiento espiritual no pincha ni corta en cuanto a tu salvación. Si no, segunda de Corintios estarían todos al infierno, ¿no? Sin embargo, Pablo dice que son sus hermanos. Resumiendo, queda una página. Sí, perdono por mi acento porque sé que es... Resumiendo, por aquel quien ve de la misma manera el futuro y el pasado, los salvados son predestinados para ir al cielo, son vistos y conocidos del Padre y entregados en las manos del Hijo. Sus nombres no están borrados del libro de vida del Cordero que fue inmolado antes del mundo,
¿Por qué? Porque libremente, durante los años de prueba de sus vidas, que el Señor nos concede a todas, obedecieron voluntariamente, libremente de su propia fe a un orden divino. Y en todo esto no hay coerción, ni automatismo, ni mucho menos atracción irresistible, ni perseverancia hasta el fin, si no, no tendría sentido, sería ridículo. Incluso lo que acaba de decir Jesús tocante a su vida. De lo mismo, prestar atención, ¿no? Por aquel quien ve de la misma manera el futuro, el presente y el pasado, son predestinados a ir en el lago de fuego y azufre. No son conocidos de Jesús. En Mateo 7:23 Jesús dice, entonces le protestaré, nunca os conocí. Sus nombres han sido borrados del libro de vida del Cordero que fue inmolado antes del principio del mundo. Por lo cual no son entregados en las manos del Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque libremente, voluntariamente, durante los años de prueba que les concedió Dios, no obedecieron conscientemente por fe propia al mando divino de creer. Dijeron que no. En todo esto, lo mismo, no hay coerción, no hay automatismo, ni un empujón irresistible, ni mucho un Dios soberano que diga, bueno, pues soberano es lo que dicen ella, pues muero por ti, tú no voy a morir por ti, no. Muero por ti sí, y tú no, 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 no. No, no voy a morir por, no, no, tú no estás salvado y tú tampoco. Sí, lo dicen ellos. Es ridículo porque en el Señor no hay acepción de personas. Esto implica que forzosamente Dios mostrando paciencia para que ninguna perezca excluye definitivamente la ideología de la expiación limitada o selectiva. Murió para con todos los impíos, todos los incrédulos y todos los pecadores también, dejando una puerta abierta hasta tu último soplo, si no, no tendría sentido. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, por el soberano, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para el infierno? Si los selecciona de antemano, no hace falta que vaya soportando toda una vida, ya está. O sea que la alternativa a estos dos conceptos, la única que vale, no está empedrada con ningún punto, sino que consiste, y eso es difícil, un ejercicio que tenéis que hacer, el de liberar, no es fácil, ¿eh? De liberar el pleno potencial del misterioso poder de la gracia infinita. Hay que ponerse en el lugar de Dios, si podemos, que su gracia es ilimitada, la cual se basa sobre el misterio de la alianza imposible de tu libre albedrío a un mando imperativo de creer. Dicho de otra manera, si no vives una vida llena de frutos, si pasado muchos años todavía necesitas leche espiritual, si tu vida es una vida de cristiano carnal fatal, si no has perseverado hasta aquí o hasta el final, tu fe voluntariamente depositada en aquel quien te dio la orden de creer y murió por ti, esa fe sobrepasa infinitamente los 10 pobrísimos puntos de las inventado por el barro, ¿no? De las denominaciones. Calvino, un pedacito de barro, tenía 26 años, amorosamente lo llama el mocoso, perdonad por los que no tienen 26 años. Escribió esto: aquellos que no perseveran hasta el fin no pertenecen al llamamiento de Dios.
Y no es lo que hemos cantado aquí. Seguro de tu salvación. Que nadie te diga que tú no eres salvo, incluso si tú tienes una vida que deja de desear. Y va más lejos nuestro Calvino, dice, la caída de Adán no fue un accidente ni un azar, sino que fue ordenada por el consejo secreto de Dios. Bueno, pues el Señor dio la orden a Adán de pecar y dijo también a Jesús, bueno, pues le di la orden de pecar, entonces tú vas a ir en la cruz. Pero no tiene sentido. Leemos en primera de Pedro y así casi he terminado. Que sois guardados, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que estaba preparada para ser manifiesta ahora, ¿no? Perseverar, como dice Calvino y esas denominaciones, perseverar, la presión cae sobre ti. Perseverar, la presión cae sobre el miserable barro, el cual no está en la imposibilidad de perseverar a la medida de Dios. Y si por esto fuese poco, está en la imposibilidad de juzgar si tal está salvo y este no está salvo. Ahora, sois guardados, dice la palabra de Dios. No es de perseverar, es de preservar. La presión cae sobre los hombros de Dios esta vez, no del barro, el cual garantiza tu salvación. Y además te lo dice, me parece que lo habéis visto esta mañana en Romanos 8, no sé. Tú eres hijo de Dios. Amén, ¿no? No es que tienes que hacer muchísimas cosas y no. Aunque no has podido perseverar, Dios en la dimensión ilimitada de su gracia preserva tu salvación con amor y justicia. Tu perseverancia de barro es loable, es deseable, así tendríamos que ser, pero definitivamente no entra en materia en cuanto a tu salvación. Eres salvo ad vitam aeternam. Ni nada, ni nadie, ni los 10 puntos de los clanes enemigos, ni tú mismo, ni tu vida de niño espiritual de pocas frutas, aunque no has perseverado hasta el final, te apartarán de las manos de Dios, porque Él preserva tu salvación con amor. Pues si crees esto, ahora, en este mismo momento, tan sencillamente como lo hizo con Abraham. Lo mismo que Abraham. Dios el Padre te transfiere su justicia a base de la infinitud de su gracia. Tu fe te ha salvado y esto es suficiente. Y os dejo con un versículo de Juan 14, 17. No habla precisamente de estar seguro de su salvación, pero es la consecuencia de estar seguro de su salvación. La paz os dejo. Ellos no tienen paz. ¿No? Mi paz os doy, no con el mundo como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. ¿Podemos orar un momentito? Pues sí, Señor, te damos las gracias porque tu gracia es inconmensurable, no la podemos medir, no la podemos ni siquiera acercarnos a ella. Y gracias porque muchos hermanos se han apoderado de ella y al mismo tiempo han juzgado oportuno de creer en la orden que tú nos has dado. Gracias por eso, Señor, y por la paz que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay preguntas acerca de estas teologías o ideologías, porque aquí he hecho un resumen muy condensado. Esas ideologías son muy amplias, muy complicadas.